Bai, bai. Arratsaldeon guztioi eta Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la 13ª Jornadas de Estrategias Positivas de Desarrollo. Estas jornadas han sido una apuesta de dos instituciones públicas desde su inicio en 2015, el Ayuntamiento de Bilbao y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. En este encuentro se han reunido no solo personas que trabajan en torno a la cooperación para el desarrollo en Euskadi, sino también asociaciones de feministas y mujeres. Y este año, personas y o asociaciones que trabajan especialmente en Euskadi y en el ámbito de la acción humanitaria a nivel mundial. Debatir, conocer y compartir prácticas, experiencias y estrategias. Consideramos estas jornadas como un espacio de intercambio entre mujeres de Hegoalde e Iparralde, donde poder conocer los procesos dirigidos al empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de enriquecer y mejorar nuestra cooperación al desarrollo. Os damos, por tanto, la bienvenida y una bienvenida especial a las mujeres y hombres que habéis venido a participar en estas jornadas desde diferentes lugares del mundo y asociaciones desde Escocia, el Estado español, Noruega, Colombia, Austria, Kenia, Líbano, Palestina, Costa Rica y Euskadi. Os damos a todos y todas nuestro más cordial saludo. Espero que estéis a gusto y que la experiencia sea buena a lo largo de estos días. Al mismo tiempo, espero que disfrutéis de nuestra ciudad de Bilbao. Este año, por primera vez, algunas personas e instituciones seguiréis la jornada vía streaming y tendremos la oportunidad de multiplicar las conexiones y las interacciones entre todos y todas. Por tanto, un saludo caluroso a todos y todas los que os habéis conectado desde vuestros países pasados. Castellano. Certifica con esta su 13ª edición la apuesta de dos instituciones públicas, el Ayuntamiento de Bilbao y el Lankidetza Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la apuesta, como decía, por este espacio de encuentro con la sociedad vasca y, en concreto, con el tejido social de la cooperación al desarrollo, el asociacionismo de mujeres y feminista, y este año especialmente con personas y entidades que trabajan en el ámbito de la acción humanitaria para debatir, conocer y compartir prácticas, experiencias y estrategias. Estas jornadas se conciben como un espacio de intercambio entre agentes del sur y del norte, donde conocer procesos orientados al empoderamiento de las mujeres y la integración de la perspectiva de género que se están desarrollando en el sur, con ese fin de enriquecer y retroalimentar nuestras prácticas de cooperación. La igualdad entre mujeres y hombres es una condición indispensable para el desarrollo humano. Y la posición de desigualdad de las mujeres es una realidad en todas las sociedades del mundo. Es por eso por lo que el trabajo por el desarrollo humano debe centrar sus esfuerzos en establecer las condiciones para el empoderamiento de todas las mujeres y la superación de esas dinámicas de desigualdad. La cooperación, como herramienta que debe potenciar el desarrollo de todas las personas y pueblos, tiene que concebir sus actuaciones desde esa perspectiva, construyendo estrategias de desarrollo mediante acciones concretas, orientadas precisamente a romper con esas dinámicas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y es precisamente con esa visión con la que el Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno vasco comenzamos en el 2005 un espacio para el intercambio entre agentes del sur y el norte, con el objetivo, como decía, de compartir procesos de empoderamiento y de transversalidad de género, aprender mutuamente de los resultados y aplicar lo aprendido a acciones de desarrollo futuras. Este año hemos decidido centrarnos, como decíamos también, en la acción humanitaria. Como señala Mireia Cano, quien nos ha apoyado en la organización de estas jornadas, el conflicto armado y los desastres naturales tienen impactos profundamente diferentes en mujeres, hombres, niñas y niños, adolescentes, personas mayores y población LGTBI. Estos impactos diferenciales no nacen con la crisis, sino que se basan en desigualdades de género preexistentes en esa sociedad y se acentúan con la crisis. Estas desigualdades preexistentes hacen que las mujeres y las niñas tengan más probabilidades de experimentar consecuencias adversas en las crisis. Sin embargo, sabemos que las mujeres
son personas clave en la familia, la comunidad y la sociedad en general, que son resilientes frente a las crisis y que a menudo son las primeras en responder a un desastre natural o adaptarse al cambio climático. Sin desconocer las vulnerabilidades, la acción humanitaria debe tratar de reconocer las capacidades de las mujeres y maximizar el potencial transformador de las crisis. El Lankidetza, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, apuesta decididamente por un modelo de desarrollo humano sostenible, convirtiendo en objetivo inalienable para su consecución el logro de la equidad de género. Para ello, define la integración de la perspectiva de género como estrategia fundamental en el enfoque de cooperación que impulsa. Esa apuesta ha llevado a Lankidetza a tomar diferentes medidas para promover su inclusión en el modelo de cooperación impulsado por la misma. Entre estas cabe destacar la organización de estas jornadas, en la que anualmente las diferentes organizaciones de cooperación conozcan, compartamos y analicemos experiencias de diferentes procesos de desarrollo que han incorporado exitosamente en el sur, ¿no? Mi área, el área que yo represento, aglutina los ámbitos de intervención municipal de cooperación internacional, desarrollo, inmigración y convivencia en la diversidad. Hasta el 2019 y durante 16 años, la política municipal de igualdad entre hombres y mujeres y violencia de género estaba también en nuestro ámbito, lo que ha hecho que toda la actuación municipal de cooperación tenga en cuenta variables como el enfoque de género y que ésta sea una línea transversal y prioritaria en el Plan Director de Cooperación. Y sin más, yo termino reiterando mi agradecimiento por vuestra participación en el día de hoy y en el de mañana, que creo que va a ser mucho más largo que esta tarde, y voy a dar paso a Pol Ortega, que es el director de Lankidetza, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, que evidentemente le conocéis mucho más que a mí. Eskerrik asko. Bueno, ongi etorri y bienvenidos a todas, a Arratsaldeon, muy buenas tardes, tanto a las personas que estáis siguiéndolo presencialmente como online. Y bueno, pues la verdad es que, como ha dicho Itziar, después de 17 años, pues es una gozada seguir colaborando, Ayuntamiento de Bilbao y el Lankidetza, cada vez con más complicidad en la organización de estas jornadas y otras tantísimas iniciativas que tenemos juntos. Estas jornadas, como decía Itziar, tienen una identidad ya propia. Se caracterizan, como decíamos, por provocar ese diálogo entre agentes del sur y del norte, en el que se ponen en común obstáculos y dificultades que se encuentran en el actuar diario, pero en el que también se ofrecen experiencias y estrategias diversas para avanzar en su solución. Orain arte, garrapanerako estrategia positiboen. Después de 12 jornadas de estrategias positivas de desarrollo, hasta ahora se han celebrado, como digo, 12, entre ellas la soberanía de los alimentos, los derechos sexuales y reproductivos, la definición feminista de la guerra y la paz, la diversidad sexual y de género. En esta 13ª edición de las jornadas queremos analizar cómo se incorpora la perspectiva de género en las iniciativas humanitarias y aportar claves para una acción humanitaria más participativa y local. Conscientes de que las acciones humanitarias no son neutras al género, es necesario establecer estrategias de protección si no queremos profundizar en las discriminaciones y desigualdades existentes y poner en riesgo a la población. Nos encontramos ante el reto de llevar a la práctica los compromisos por incorporar la perspectiva de género en la acción humanitaria, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos y las desigualdades preexistentes, la atención a las diferencias culturales y sociales de las poblaciones, así como a las resistencias tanto personales como organizativas. Tal como ha contado Itziar, pues tenemos una participación muy importante desde diferentes lugares del mundo y con todo ello esperamos cumplir los objetivos que nos marcamos cuando organizamos las jornadas. Y los recuerdo. Primero, remarcar la importancia del diagnóstico rápido de necesidades. Segundo, visibilizar prácticas
experiencias y reflexiones de organizaciones e instituciones de distinta naturaleza, contextos, tamaño y trayectoria. Y, por último, debatir sobre los obstáculos a la hora de incorporar el género en la acción humanitaria y aportar herramientas para superarlos. Bueno, pues si aprovechamos, como también se ha dicho, el espacio para generar y fortalecer alianzas entre tantas instituciones y organizaciones presentes, las cuales compartimos una meta común: construir una sociedad más justa y equitativa. Eskerrik asko. Bueno, y paso a presentar tenemos la inmensa suerte y satisfacción de contar con la presencia de Isadora Quay, ¿no? Y, bueno, brevemente, como sabéis, ella es la responsable mundial de igualdad de género en la acción humanitaria de CARE International. En 2013 creó la herramienta Análisis Rápido de Género y desde entonces más de 90 organizaciones en 60 países la han utilizado. Isadora es una apasionada del liderazgo femenino, fundó y codirige la iniciativa Women Lead in Emergencies. Tiene un máster en Igualdad de Género del Instituto de Estudios de Desarrollo de Reino Unido. Y como sabéis, CARE International es una organización humanitaria líder en la lucha contra la pobreza mundial, fundada ya en 1945. Cuenta, por tanto, con más de 7 décadas de experiencia, ayudando a las personas a enfrentar catástrofes humanitarias, proporcionando asistencia vital cuando se produce una crisis y ayudando a las comunidades a recuperarse una vez superada la emergencia. Presta especial atención a las mujeres y a la infancia, que suelen verse afectados de forma desproporcionada por las catástrofes. Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a Isadora, pero primero, first we are going to... Thank you. And for those... Muchas gracias. Para aquellos que emplean la interpretación, os voy a dejar tiempo para que los preparéis y voy a hablar en inglés. Lo siento, mi español no es muy bueno y mi inglés es muy rápido, así que esta soy yo hablando despacio. Dentro de unos 2 minutos voy a estar hablando muy rápido, así que por favor, tomaos ese minuto y aseguraos que tenéis sí, de momento está bien todo. Sí, estoy viendo algunas señales desde la esquina. Bien, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí en el País Vasco. Es un placer estar en Bilbao. Buenas noches a todos los que están aquí presencialmente. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo, en qué parte del mundo. Hoy voy a pediros que penséis un poco sobre cómo la crisis os está afectando. ¿Cómo os afecta la crisis en vuestra vida en este momento? Tenemos cambio climático, tenemos COVID, tenemos conflictos que tienen lugar en todas partes del mundo, en Ucrania y en muchos otros países. El coste de la vida ha hecho que la inflación suba mucho en algunos países. Tomaos un momento para pensar cómo esto os está afectando ahora mismo ya. Puedo hablar un poco sobre cómo esto me está afectando a mí y lo que esto representa para la acción humanitaria. Hace 2 años, cuando estaba embarazada de 7 meses, estaba en la pandemia del COVID, empezó y mi madre falleció y no pudimos hacerle un funeral. Tenemos fuegos salvajes en Escocia, en mi país. Es uno de los climas más húmedos y lluviosos del mundo. Y tenemos una fiesta con hogueras en marzo, justo cuando acaba el invierno. No hace calor todavía. Imaginad las Highlands con todas estas hogueras. Para mí es imposible.
todo el mundo sabe que es un clima muy húmedo. Y también en mi país el coste de la vida, debido al conflicto, ha subido mucho, lo máximo en 40 años. La inflación está a unos niveles de antes de que yo naciera. Está afectando a todo el mundo ya. Eso es como me está afectando a mí. Echad un vistazo a los demás aquí. Si estáis viéndonos por Zoom, si estáis online, pensad en todos los países y todas las personas que se están uniendo a nosotros en esta experiencia. Voy a compartir 3 historias con vosotros que son importantes para mí. Son historias de mi pequeño país, en mi pequeña esquina del mundo. Sí, mirad a la gente que está en la sala. Somos gente muy diferente. Cada persona de esta sala, cada uno de nosotros aquí tiene una experiencia diferente de la crisis y cómo nos afecta ya mismo. ¿Cómo podemos traer esa diversidad de experiencias o llevarla a la acción humanitaria? ¿Cómo podemos usarla como si fuese una fortaleza para hacer la respuesta humanitaria diferente y mejor? Cuando pensamos en el género, quisiera invitaros a pensar de una manera más amplia, no solo masculino o femenino, gente de otros géneros. También deberíamos pensar en la edad en esta sala. Por ejemplo, está mi hijo, que tiene 2 años, y también tenemos gente mayor aquí con nosotros. Gente con distintas capacidades, distintos idiomas, distintas clases sociales, distintas razas y religiones. Hay una gran diversidad que tenemos que pensar cuando tenemos una crisis humanitaria. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer que esa diversidad no nos asuste, sino que sea algo que estemos dispuestos a entender y a integrar en el trabajo que realizamos? Creo que es conveniente empezar esta conferencia sobre género y acción humanitaria, sobre el trabajo humanitario. Ahí comenzamos nuestro trabajo intentando comprender la diversidad, intentamos dar la bienvenida a las distintas, a la diferencia. Y para que la acción humanitaria pueda entender todas estas diversidades, tenemos que hacer esto desde el principio. Así que hoy voy a compartir con vosotros una manera en la que podemos considerar el género de una manera más amplia, incluyendo la raza, la edad, la clase social y pensando de una manera más amplia, no solo el género o el sexo, y trayéndolo al trabajo humanitario que llevamos a cabo. Hoy no va a ser una presentación técnica, no os vais a ir sabiendo cómo implementar este enfoque del análisis rápido de género, pero lo que espero que aprendáis a través de estas historias es un poco más del alma y el espíritu, de lo que importa tener en cuenta todas nuestras diversidades, sobre todo el género, desde el mismísimo comienzo. Así que, como todas las buenas historias, voy a comenzar desde el principio. Es un buen sitio para empezar. Antes de hacer eso, debería deciros lo que es el análisis rápido de género. Eso quizá puede ayudar, sí, en unas pocas palabras. El análisis rápido de género es una herramienta que utilizamos en acción humanitaria para asegurarnos de que podemos integrar esa diversidad y entender las diferentes necesidades. Más allá de esas necesidades, ¿cuáles son sus aspiraciones, sus capacidades? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren para sus hijos, para sus familias, para las comunidades y los países en los que viven? Es una manera de hacerlo muy rápidamente. El análisis de género rápido no tiene que ver con publicidad, no quiere venderte algo. Lo que hace, en inglés decimos que hace exactamente lo que dice. Lo que compras es lo que obtienes. Es análisis de género hecho de una manera muy rápida, que es lo que necesitan los activistas humanitarios en una crisis. Así que os he prometido historias y ya es tarde-noche, así que vamos a empezar. Poneos cómodos y voy a contaros 3 historias sobre lo que es el análisis de género, cómo se creó, cuáles son sus secretos y cómo se ha expandido por el mundo.
Dejadme que controle mi velocidad, a la velocidad a la que hablo. ¿Está bien? ¿Sí? Vale, continúo. El análisis rápido de género, supongo que la razón por la que me han inventado es porque yo he creado este análisis. Lo creé en Siria en el año 2013. Sí, lo sé, parezco joven, pero hace 10 años o hace 20 ya estaba haciendo este trabajo. Y lo que ocurría en Siria en 2013 es que no sé si hay alguna persona siria en esta sala hoy. No hay ninguna persona siria. La crisis era tan complicada hace 10 años. Había empezado justo en el 2012. Sí, creo que fue en el 2012. Y en 2013 la situación era tan peligrosa que los trabajadores humanitarios no entraban. Veíamos solo por televisión lo que ocurría a algunos de los trabajadores que entraban en Siria. También a gente de la zona. Los mataban, los secuestraban. Era una situación muy, muy peligrosa. Así que estaba sentada en la frontera de Siria, en Turquía, en un lugar llamado Antakya. Y mi trabajo era intentar comprender qué estaba pasando en Siria desde el punto de vista del género, a gente de distintas edades, y porque no lo sabíamos. Teníamos que hacer este análisis serio, pero no habíamos hablado a ninguna mujer. Teníamos que hacer esta evaluación porque de mujeres no se había hablado con ninguna mujer. No había ninguna información de cómo las mujeres estaban experimentando la crisis en Siria en aquel momento. Y eso sí, cambió, pero en aquel momento, hace 10 años, no sabíamos lo que estaba ocurriendo a gente de todo tipo en Siria. Y entonces me pidieron que trabajase con organizaciones sirias, que eran las únicas que trabajaban en Siria realmente, para entender qué estaba pasando. Fue una nueva operación para CARE International. No estábamos muy bien establecidos dentro de Siria ni en la frontera y no habíamos trabajado allí durante muchos años. Así que para nosotros era algo nuevo y la mayor parte de las organizaciones sirias con las que trabajábamos no estaban acostumbrados a trabajar con acción humanitaria con estas organizaciones. 10 años después sí, pero hace 10 años eran doctores, profesores, periodistas, presentadores de radio, graduados, estudiantes. No eran profesionales de la ayuda humanitaria. Y todos estábamos intentando ver cómo podíamos ayudar. La primera semana me enviaron a una persona que estaba dentro de Siria, que es una parte remota, de Siria donde hay petróleo. No era una ciudad principal, había mucha gente trabajando en ciudades grandes, en Alepo, en Damasco. Y estábamos intentando ver cómo podemos hacer un análisis de género cuando yo soy la experta y no puedo entrar y ellos no han hecho nunca esto y no saben cómo hacer. Y es mi primera semana, así que no sabía cómo ayudarles. Y todavía estoy preguntándome cuándo era la segunda semana y la persona con la que yo trabajaba cambió y empecé a trabajar con una nueva mujer que tenía otros temas y ella tampoco había trabajado nunca en esto, así que comenzamos de nuevo a explorar qué podíamos hacer y qué herramientas podíamos utilizar. Y después llegó la semana 3 y esta segunda mujer se fue y vino una tercera persona porque había mucha gente que se desplazaba, todo era muy inestable, la gente se iban, había refugiados, las familias huían. Esto es lo que ocurre en los conflictos. Y la tercera semana yo estaba trabajando con una tercera mujer, siempre eran mujeres que trabajaban en acción humanitaria, y empecé a trabajar con otra mujer que llamaré Alco Jafara, y yo le expliqué todo lo que había explicado a las dos anteriores trabajadoras sobre recursos, sobre la división del trabajo. Si no tienes ni idea de lo que significan estas cosas en inglés o en castellano, no sois los únicos.
Estos son términos que utilizamos en el análisis de género técnico, pero en la vida diaria no tienen mucho significado realmente. Pensad un segundo y pensad cómo ella empezó a preguntarme. Me decía, Isadora, ¿cómo voy a preguntar yo esto en mi comunidad? Entiendo lo que quieres decir. Vale, pero ¿cómo voy a preguntarle a nadie estas cosas? Imagínate, ves a tu vecino, te das la vuelta y le dices, a ver, señor o señora, ¿cómo decides en tu casa cómo se gasta el dinero? ¿Tienes un buen control a los recursos? ¿Tienes una división del trabajo justa dentro de tu casa? ¿Sabrías cómo responder si alguien te pregunta? Seguramente no. Es una cuestión bastante abstracta, pero Farada me dijo, vale, ya lo entiendo. Te entiendo. Ella era muy lista, como todas las demás con las que he trabajado, pero ella me desafió y me dijo, esta terminología, esta jerga que estás empleando, yo la entiendo, pero ¿cómo puedo ir a nuestra comunidad y preguntarles esto de una manera que lo puedan entender? ¿Cómo lo hago? Y entonces empezamos a pensar juntas, trabajamos en esto y empezamos a practicar y a ver si, bueno, cómo podemos hacer las preguntas de una manera menos técnica. Y en la semana 5, cuando ella iba a volver y a realizar esta evaluación, Farada recibió el estatus de refugiada y se fue. Y entonces vino una nueva persona para hacer este análisis de género en esta zona. Por suerte, las preguntas de Farida eran buenas y esto nos ayudó a encontrar una manera más sencilla de hablar de estos temas, cosas que la gente normal pueda entender. Y así, de esta manera, pude trabajar con esta cuarta trabajadora y decirle algunas de las cosas que tenía que preguntar y cómo hacerlo. Así que, por suerte, pudimos continuar y hicimos una recogida primaria de datos y trabajamos con gente en esta zona para ver cómo estaban haciendo las cosas y pudimos realizar este análisis de género rápido. Pero entonces cerraron las fronteras y ya no pudimos trabajar en Darfur. En toda la frontera turca cerraron y nos tuvimos que ir de ahí. Así que, aunque habíamos terminado el análisis de allí, no pudimos entrar para realizar el trabajo allí. Así que movimos nuestras operaciones a Alepo y a otro lugar. Alepo es tan famoso hoy en día como lo era entonces. Las condiciones eran incluso peores entonces, realmente horribles. Era auténtico horror lo que vivía la gente de Alepo. No tenían acceso. Todos los temas que habíamos visto en Dar Sur salieron otra vez en Alepo y en Idlib, pero no teníamos acceso y nuestros colegas sirios casi tampoco tenían acceso. Era muy peligroso. Entonces pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos obtener esta información de Alepo y de Idlib para empezar a entender estos temas de género que afectan a gente de distintas edades, etcétera? ¿Cómo vamos a hacer esto? Así que y lo que hicimos fue extraer datos de datos secundarios y pensamos en hacerlo con la ayuda de la universidad. En este momento había mucho conflicto y había muchos datos sobre Siria y a nivel de gobierno. Estos estaban disponibles y eran datos relevantes. Esto no ha sido hace tanto tiempo. Así que lo que hicimos, sabíamos que no podríamos preguntar muchas cosas, era muy peligroso y también dijimos que podíamos mirar a la literatura para intentar ver lo que ya se sabía y eso exactamente es lo que hicimos. Eso es lo que yo hice. Miramos los datos, realizamos el análisis, empezamos a una revisión secundaria de los datos, de forma que cualquier pregunta que hiciésemos dentro de Alepo y de Idlib fuesen las más urgentes, porque no teníamos tiempo y era muy, muy peligroso. Pudimos realizar muy pocas discusiones en focus groups.
grupos de mujeres y grupos de hombres en Alepo y nos dijeron cosas muy diferentes. Y esto me sorprendió. Los hombres hablaban de temas diferentes sobre la falta de comida, de trabajo, el miedo al conflicto, grandes temas, el cobijo donde iban a vivir, el agua, temas muy importantes. Y les preguntamos qué era lo más importante, cómo lo clasificarían, a quién le darían la mayor prioridad. Después hablamos con un grupo de mujeres que tenían una lista totalmente distinta de temas para esa misma pregunta. Su prioridad principal era sobre las niñas que estaban obligadas a casarse demasiado jóvenes. Estaban muy preocupadas que, como una estrategia, algunas familias no tendrían otra opción que casar a algunas de sus hijas para intentar protegerlas de la guerra. Esto no lo habíamos oído en el grupo de hombres, solo en el grupo de mujeres. Tenían temas diferentes cuando hablamos a las mujeres y a las chicas o a los hombres. Y esto no es sorprendente. ¿Qué aprendimos de la creación de este análisis? ¿Cómo estas dos experiencias en Darasur y en Alepo y en Idlib se convirtieron en este análisis rápido de género? Bueno, a mí me enseñó un par de cosas que quisiera compartir con vosotros. Me enseñó que había un paso que faltaba en nuestro análisis y que no habíamos sido capaces de identificar. Los expertos, muchos de vosotros estáis aquí y algunos estarán online, ya sabían cómo traducir estos conceptos abstractos como la división del trabajo, controla los recursos, la participación, tema de decisiones, etcétera, a la práctica. Sabían cómo hacerlo, podían hacerlo. Pero para muchas personas, para la mayoría, había algo que faltaba. No habíamos visto cómo hacerlo y qué significaba. Y esto era muy importante. Descubrir este paso que nos faltaba. También aprendimos que el análisis de género podría ser progresivo, podía hacerse a lo largo del tiempo y podía ver datos anteriores e intentar y concentrarnos en construir un análisis nuevo y tener nuevas áreas de encuesta también. Y por último, nos pareció que era un problema con el que una herramienta podía ayudarnos. Hay muchas cosas que las herramientas pueden arreglar, pero aquí quizá la herramienta podría ser la respuesta adecuada. Entonces, ¿qué ocurrió a continuación? Quiero aseguraros que la experiencia que tuve en Siria no fue única. Hubo un informe en 2011 de una universidad americana en colaboración con CARE, gracias Mireia, y con OTA, una agencia de Estados Unidos, que reveló que apenas se usaron, dos cosas. Casi no había datos desagregados por sexo y por edad. Se habían recogido algunos datos, pero no había ninguna crisis humanitaria donde se hubiese hecho este análisis. Así que aquella experiencia en Siria también reflejaba un fenómeno global, la ausencia de este análisis a nivel global. Hay que ver toda esta diversidad que veíamos desde el principio y pensar lo que eso implicaría para la acción humanitaria. Supongo que eso es definitivamente la primera historia. Y lo que estamos intentando hacer es resolver un problema real. Y os invito a concentrar vuestros esfuerzos de la acción humanitaria en la resolución de problemas reales. Hay suficientes problemas reales muy grandes que son difíciles de resolver. Tenéis que centraros en estas cosas que hay que resolver y trabajar con las comunidades locales para encontrar soluciones que puedan funcionar. Problemas reales, no qué deberíamos hacer y no sería muy chulo si hiciésemos esto. Hay que darles algo que realmente necesiten. La segunda historia que quisiera compartir va a ser un poco más corta. Es el espíritu de esta herramienta de análisis. Y podría explicaros los 5 pasos de análisis de género. Me gustaría explicaros cómo funciona cada uno de ellos.
quisiera explicaros las aplicaciones de todo esto. Veo que hay gente que está tomando notas y eso está bien. Podemos contaros todo al respecto, pero no voy a hacer eso. En lugar de eso, voy a compartir 3 secretos. 3 secretos que hacen que este análisis rápido de género funcione. ¿Cuál es el primer secreto? ¿Alguien lo puede adivinar? Nadie se atreve. Bien. El primer secreto es que es rápido. Se hace rápido. Es estupendo. Antes hemos tenido análisis de género construido a lo largo del tiempo, no se ignoraba, pero las herramientas que se diseñaron antes llevaban tiempo, 6 meses, 10 meses, 18 meses. Estos no son periodos raros para intentar entender estos temas de género. Y si tienes tiempo, eso está muy bien. Pero en una emergencia humanitaria, las decisiones hay que tomarlas en las primeras 24, 48 horas. Los donantes lo hacen así. Estas decisiones van a tener un enorme impacto en la crisis sobre cuál va a ser la respuesta humanitaria y normalmente no tiene en cuenta el género, ignora las distintas necesidades de hombres y mujeres, de niños y niñas. Así que lo primero que quiere hacer este análisis es ser muy rápido. Hemos visto con la crisis de Ucrania que en 36 horas no teníamos expertos en Ucrania, no lo conocíamos para tener esos primeros datos en 36 horas. Después hicimos un informe que nos llevó unos 4 días. Puede hacerse y tiene que hacerse así de rápido. Realmente es una crisis muy rápida. Así que también utilizamos nuestra metodología, pero en una emergencia te tienes que mover muy rápido y este análisis nos permite hacerlo así. Puede hacerse. ¿Cómo lo haces? Hay 2 maneras. Una es muy obvia. Se trata de construir progresivamente el entendimiento de los temas de género a lo largo del tiempo. No se puede entender todo desde el principio, quizá quieras, pero eso te va a entorpecer. En el análisis de género puede llevar meses. Vuelvo a mi comentario sobre el desarrollo del análisis de género. Lo que busca hacer el análisis rápido esto es lo que hay que hacer ahora. Utilizaremos los datos secundarios que no tenemos que salir a recoger, ya sea antes o después de la crisis. Vamos a recoger esos datos secundarios y los vamos a analizar muy bien y vamos a añadir datos primarios, nuevos datos, lo más rápido posible y seguir construyendo esa imagen de lo que está ocurriendo en ese contexto. Significa que publicamos muchos informes de análisis rápidos de género. Vuelvo a Ucrania. Uno en 36 horas y un informe en 4 días. Hicimos uno para Polonia hace una semana más tarde. Llevó un poco más. Eso llevó unas 3 semanas. Acabamos de completar la recogida de datos dentro de Ucrania. Se puede hacer, pero se puede hacer progresivamente. No se trata de hacer todo inmediatamente porque te perderás esa ventana mágica cuando tienen lugar las decisiones y comienza la acción. Y se necesita que el análisis de género sea rápido y comience desde el principio. Eso no es tan controvertido. Esta es la segunda parte de ese principio. Para hacer un análisis de género progresivo y para hacerlo rápido que no te tienen que importar las imperfecciones. No miento. Voy a ser muy transparente sobre esto. No se puede hacer un análisis de género perfecto. No se puede hacer tampoco en una crisis humanitaria a una velocidad tan alta. No es posible. Va a haber huecos en tu conocimiento. Lo que se hace con el análisis rápido de género y construyendo progresivamente, construye sobre la imperfección. Esto es lo que conocemos, esto es lo que no conocemos, esto es lo que hay que descubrir. Esto es lo que nos gustaría descubrir, pero seguramente no podremos hacerlo. Incluyes la imperfección en el proceso y para la mayoría de los asesores es el viaje que han tenido, como todos los demás. Es incómodo ser imperfecta y es muy incómodo. La imperfección es muy incómoda y
publicar todos esos informes con imperfecciones, pero la única manera es decir, estas son las limitaciones, estas son las cosas que nos hemos perdido y esto es lo que vamos a hacer para remediarlo. El tercer secreto, he hablado sobre nuestro secreto, que es que hay que abrazar la imperfección. El tercer secreto es que hay que ser prácticos. Nadie quiere leer 70 páginas de recomendaciones, lo sé. Habéis hecho un buen trabajo, habéis recogido un montón de datos, tenéis unas buenas reflexiones. Sí, hay 70 páginas de recomendaciones y he visto 17 páginas de listas de recomendaciones. Nadie puede implementar todas esas recomendaciones. Las recomendaciones tienen que ser cortas, lo suficiente para que se puedan recordar. También se tienen que poder hacer. Tampoco acertamos siempre en qué, pero idealmente el principio es hay que saber cómo actuar sobre las recomendaciones. De nuevo, no hay muchos de esto podría ser, no podría ser, estaría muy bien si. Esa ha sido una frase muy rápida, pido perdón a los traductores, pero si las recomendaciones están aspiracionales, nadie va a saber cómo ponerlas en práctica. Entonces no son recomendaciones muy buenas. Si las recomendaciones son tan imprácticas que nadie quiere ponerlas en práctica, tampoco es muy bueno eso. Esos son los 3 secretos para el análisis rápido de género. Y son las 3 razones por las que funciona. Es rápido, construye una imagen progresivamente, incluye la imperfección en el proceso y es muy práctico. Y esas cosas también se aplican a las herramientas, no solo a los informes. El análisis rápido de género es un enfoque, es una serie de informes, cientos de informes sobre qué sucede en todo el mundo, pero también es una serie de herramientas y las herramientas se construyeron relativamente rápidamente porque no había herramientas que hicieran esto. Lo construimos progresivamente y lo mejoramos sobre la marcha. Ahora os voy a hablar sobre cómo lo convertimos en una serie de herramientas, pero es algo que hicimos progresivamente y reflexionamos mucho sobre qué añadimos a estas herramientas, porque si es demasiado complejo y grande, nadie puede cogerlos y utilizarlos. Y esa es la razón por la que hay que tener una buena herramienta, tiene que ser útil. Y esa es mi segunda historia. Los secretos del análisis rápido de género. Y esta es la tercera historia y me doy cuenta que llego al final del tiempo. Pero la tercera historia es cómo tomar una herramienta en un lugar dentro de Siria y convertirlo en un fenómeno global. Ahora mismo estamos realizando análisis rápido de género en Ucrania, lo estamos haciendo en Nigeria, lo estamos haciendo en Sri Lanka, Afganistán, Siria. Creo que hay uno en Sudán ahora mismo. Hay muchos análisis rápidos de género, también hay en Libia. Están teniendo lugar ahora mismo en todo el mundo por la cantidad de crisis que está habiendo. Hemos realizado más de 100 análisis rápidos de género en CARE solamente. Es una herramienta utilizada por tantos actores diferentes. Mi favorito sería probablemente Nespresso, utilizando. Creo que eso está genial. Hemos visto a gobiernos utilizarlo. Muchas agencias de Naciones Unidas, desde UNICEF, World Food Programme, OSHA, Mujeres, ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, muchos utilizan esta herramienta y quizá la mayoría de las ONGs también lo utilizan. Esas son muchas personas utilizando estas herramientas. Y también es muy emocionante cuando los gobiernos como el de Malawi lo utiliza, o el gobierno de las Filipinas. Es increíble que esta pequeñísima herramienta realizada por una ONG que empezó en Siria haya tenido ese crecimiento. De nuevo, es por lo que me han pedido venir a hablar de ello aquí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos de tener una herramienta y una experiencia a crecer hasta este fenómeno global? ¿Y qué nos dice que puede ser útil para otras herramientas? Y que puedan solucionar problemas reales. Solo problemas reales, por favor. Sé que hay 3 cosas que quiero decir sobre esto. Realizamos el análisis rápido de género como usuarios del análisis rápido de género. Lo diseñamos con el usuario final
Lo diseñamos para la persona que era el usuario final. Lo diseñamos para Farida, para nosotras mismas. Nos aseguramos que era una herramienta que nosotras podíamos utilizar cuando realizamos el diseño. Entonces, durante muchos años, ese análisis fue un archivo de Dropbox. Yo lo utilicé en Siria, luego mi colega en Filipinas lo utilizó en Filipinas, gracias Bell, y luego otra colega lo utilizó en Camerún. Yo lo utilicé en el sur de Sudán y otra colega lo utilizó en Jordania, y así nos pasábamos carpetas de Dropbox de atrás y para adelante, y cada vez que se utilizaba se le hacía algún cambio, pero era muy específico al contexto, como se puede esperar. En el 2016 dijimos, lo hemos utilizado bastantes veces, hay que ir de tenerlo, necesitamos uno genérico para que se pueda adaptar a cada contexto, y nominamos un usuario final. Y su trabajo era imaginar ser la persona que era la usuaria final y que nos diera consejos sobre cómo hacer que fuera más fácil de utilizar, más clara, más concisa, más simple, qué quitar, qué es lo que no hacía falta. Teníamos una usuaria final desde el principio, y creo que es uno de los secretos para la simplicidad de este enfoque. Pensar sobre la persona que es la usuaria final. La herramienta es de acceso abierto, cualquier persona lo puede utilizar. Se lanzó con la licencia Creative Commons, así que lo puede usar cualquier persona. Siempre ha sido de acceso abierta para todas las organizaciones y cualquier persona que quiera usarlo. Nunca hemos tratado de mantenerlo detrás de un sistema de pago o en organizaciones de literatura densa, y siempre ha sido de acceso abierto, y eso es importante. Y también me gustaría decir que la herramienta está disponible en español, así que si quieren utilizar esta herramienta, está disponible en español. También tuvimos un problema. Era muy difícil saber cómo formar a la gente en el análisis rápido de género, y no teníamos presupuesto. Quizá podíamos llevar a cabo una formación, pero sabíamos que íbamos a necesitar muchas formaciones y no teníamos presupuesto para hacerlo todos los años. Somos una ONG y la formación cuesta dinero y no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, con el tiempo, teniendo en cuenta este problema, decidimos que lo que haríamos sería ofrecer nuestra formación a todo el sistema humanitario por un pequeño pago. El primer año lo hice muy mal con la estructura de pago, pero ahora realizamos formación todos los años a un coste relativamente bajo en francés, en inglés y también en español. Entonces, además de que las herramientas son de acceso abierto, la formación también es muy accesible. Hemos tenido más de 90 agencias de 60 países, agencias muy pequeñas, desde muy pequeñas hasta muy grandes, han realizado esta formación. Es la única que existe, pero como está ahí y es lo suficientemente económico, la gente la realice, y eso ha ayudado mucho también. El punto final lo que quiero subrayar es la innovación. No me refiero solamente a innovación digital. Soy una fan de las herramientas digitales, la recogida de datos. Luego también están las entrevistas y luego el análisis cualitativo, y es más fácil utilizar herramientas digitales, incluyendo nuestra propia herramienta digital. Pero cuando digo innovación en acción, no hablo de herramientas digitales. La herramienta ha sido un proceso colaborativo y ha crecido tanto globalmente y localmente a la vez, y creo que es algo que es importante señalar. Ahora mismo estamos trabajando en una versión global, el análisis rápido de género interagencia, y se trata sobre cómo hacer este análisis con más de 50 organizaciones y actores. Lo prometo, es una pesadilla para las organizaciones. La planificación es muy compleja, revisiones, se necesita otra estructura. Entonces hemos creado Step Zero para integrar esa complejidad y el feminismo y la inclusión en esos procesos. No es útil para la mayoría de ONGs, pero si quieres hacer un análisis nacional con muchos actores, como ha pasado en Etiopía, está pasando en Afganistán, se necesita un paso más. Entonces, hemos podido innovar y trabajar con otros actores a nivel global para estandarizar el análisis
pero también para adaptarlo a diferentes necesidades. Al mismo tiempo, también cada vez trabajamos más a nivel local para realizar el análisis rápido de género con organizaciones locales. Mientras tenemos estos procesos globales con agencias de la ONU o gubernamentales, cada vez vemos más análisis llevados a cabo por y para organizaciones locales, y eso importa mucho. En el 2018, el análisis rápido de género se adoptó por el libro de ayuda, como el enfoque recomendado. No es una herramienta solo de CARE, es una herramienta global disponible para todo el mundo, y espero que os sintáis cómodos utilizando en cualquiera de los idiomas en los que está disponible. Voy a terminar con algunas reflexiones finales. Esas son nuestras 3 historias y 3 reflexiones finales. Sobre todo, se ha preguntado cómo el gobierno vasco y otros actores pueden tomar acción en la acción humanitaria. ¿Qué se puede hacer específicamente? Esto es lo primero que sugeriría. Los informes de utilizar los análisis rápidos de género, no tenéis por qué utilizarlos cuando hay una falta. Se puede utilizar como metodología para crearlos, se puede hacer rápidamente, pero para muchas crisis, para la mayoría de las crisis globales, hay informes de análisis rápido de género disponibles. Leedlos. Os hablará sobre el género, la edad, la diversidad, los problemas sociales a los que se enfrentan esos sociales, y están disponibles para la mayoría de las crisis que está habiendo. También me gustaría que os unáis a nosotros utilizando este análisis. Os podéis unir a las formaciones, tienen lugar todos los años en múltiples idiomas, y nos podéis ayudar sobre cómo pensar en cómo innovar y mejorar la herramienta para todo el mundo. Y este es un proceso en el que tenemos que trabajar como colaboración, globalmente y localmente. Supongo como una historia final que decís, bueno, está muy bien este análisis rápido de género, está muy bien que esté disponible para la acción humanitaria, pero ¿y qué diferencia hace? ¿Cómo se pone en práctica? Decir, dime más, esto va a ser una historia para otro día, pero es una gran historia. El trabajo más emocionante que hacemos en CARE es las mujeres lideran en las emergencias, y se trata de tomar este análisis para empoderar la participación y la protección y pensar qué significa para las comunidades locales, cómo asegurarnos de que el dinero y el poder de decisión están en manos de grupos de mujeres afectadas directamente por las crisis, y asegurarnos de que las decisiones que toman son las decisiones que quieren tomar. No tiene por qué ser un programa de agua o de acogida o de salud. No les decimos de antemano qué tienen que hacer. Ellas deciden, pero tener un análisis les puede ayudar a pensar en las barreras y oportunidades de cambio. La acción humanitaria trata de encontrar soluciones a los retos que se encuentran las personas, pero también plantar las semillas de las oportunidades para el futuro. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y si tenéis alguna pregunta, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Isadora, por tus cuentos y por compartirnos los secretos. Ahora tenemos 2 formas de participar. Aquí en sala puede ser levantando la mano. Tenemos unas compañeras ahí con los micrófonos. Sabemos que hay, o eso esperamos, gente también escuchándonos por streaming, y podéis escribirnos por el chat, que también tenemos unas compañeras que están ahí viendo si hay alguna participación. Así que vamos a dejar un ratito para ver si alguien se anima, y si no, ya nos preguntaremos algo por aquí. Vale. Si hay alguna intervención, que digáis de qué país habláis y de qué entidad. Gracias. Creo que me toca.
Venga, vamos a esperar y yo luego me reservo la mía. Buenas tardes. Pues lo primero de todo, muchas gracias por la presentación, porque yo creo que ha sido muy sugerente y muy interesante. Yo la he disfrutado al menos, ¿no? Pero bueno, pues ya sé que no nos vas a contar toda la toolkit, pero sería interesante igual algún ejemplo, ¿no? Porque me he quedado con lo del principio, que hablabas de género e interseccionalidad, ¿no? Teniendo en cuenta un montón de elementos más, ¿no? De la edad, la clase y tal. Entonces, no sé si hay algún ejemplo de alguna pregunta, de alguna manera de mirar también en el que incorporéis, además de ese enfoque de género sobre el que has insistido, ¿no? Esa mirada un poco más amplia, porque a veces sí tendemos a verlo solo como tema de dicotómico de géneros, ¿no? Gracias. Thank you. Gracias. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Algunos ejemplos de las maneras en las que hemos mirado cómo hacemos estas preguntas, sobre todo desde una perspectiva interseccional. Todos los análisis de géneros intentan ser interseccionales. Son imperfectos, nunca van a integrar todos los elementos, van a dejar cosas fuera. Esto es cierto. Pero os voy a dar algunos ejemplos de Irak, donde hemos intentado implementar, bueno, más cosas como religión, edad y grupo social, algo muy concreto. En este ejemplo, que tiene lugar en un campus dividido por grupos étnicos, y lo que pudimos hacer es intentar entender en el contexto de este campamento quién se podía mover a dónde y en qué condiciones. Así que si eres una mujer, ¿dónde puedes ir sola o dónde no puedes ir sola? Entonces, hicimos un análisis de movilidad dividido por edad y vimos que así podíamos entender cuáles serían nuestras intervenciones, objetivos en este campamento. Había los chicos y hombres tenían bastante libertad de movimiento. Y entonces vemos si las mujeres tenían tantas. En algunos grupos étnicos tenían más libertad las mujeres, en otros sitios, en otras etnias, no podían ir a ningún sitio dentro del campamento. Y había diferencias significativas entre los grupos étnicos. Algunos podían ir a muchos sitios y algunos no. Y esto tuvo un gran impacto sobre cómo hay que diseñar la respuesta humanitaria, los servicios que tienes que dar, cómo llegas a las mujeres si no son capaces de moverse, si no tienen libertad. Y desafía alguna de las creencias que teníamos, es decir, ¿qué debemos hacer con nuestros ejemplos? Este es un ejemplo que os puedo dar si sirve de ayuda. Hi. So my question is... Mi pregunta es, ¿cómo recogéis la información? ¿Utilizáis gente de la comunidad? ¿Cómo les dais formación? ¿Cómo os aseguráis que esa información es precisa? Porque puedes interferir con ellos como 20 horas o 36 horas cuando hay un desastre. ¿Cómo les dais formación para que recojan estos datos? ¿Vosotros dependéis de la gente o tenéis ayuda del gobierno, de las ONGs locales, las personas de la localidad? Esta es mi pregunta. Thank you. Gracias. Otra estupenda pregunta. Hay dos preguntas ahí. ¿Qué tipo de información estamos utilizando para estas revisiones secundarias? Y después la otra pregunta, que era la primera tuya, es cómo recogemos los datos tan rápidamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Y cómo nos aseguramos de que son adecuadas estos datos. Y cómo nos aseguramos que es seguro para la gente. Estamos hablando de 24, 48 horas. No estábamos haciendo mucha recogida de datos primarios. Casi es imposible. Y hacerlo in situ, bueno, depende. Ya estás allí y entonces puedes tener acceso a las comunidades y la crisis está ocurriendo allí. Entonces, a lo mejor puedes experimentar la crisis y puedes hacer algunas preguntas. Pero en general,
hay muy poco tiempo para recoger datos primarios. Entonces, recogemos datos secundarios. ¿Cómo los validamos? Bueno, hay un reto aquí y creo que por eso que la localización es muy importante para el análisis de género, porque en muchos casos, si vienes de fuera, a lo mejor no hablas la lengua local y tienes que disponer de los datos que ya están disponibles en lenguas que a lo mejor no hablas. Por ejemplo, si vives en Escocia pero no hablas inglés, solo puedes buscar recursos en francés o en español. En Escocia, a lo mejor puede que haya recursos que estén traducidos o que estén disponibles en español o francés, pero vas a perder muchas de las historias y los recursos si no puedes leer inglés. Esto en el caso de Escocia. Esta es una realidad de lo que está ocurriendo. Tenemos que localizar quién lleva a cabo este análisis para poder hacer uso de todos los datos que están disponibles, porque aunque, como he dicho, esto está cambiado en el pasado, lo que se dependía mucho de grandes lenguas como el inglés, y eso solo nos da una parte de la historia. Así que hay que ir a la localización a nivel de proyecto y tener gente que trabaja en sus propias comunidades que hablen esa lengua. Sí, es un reto y es un tema a tratar. Lo tercero es cómo validamos los resultados. En 48 horas a lo mejor no se puede hacer. Puede que sí, si ocurre una crisis en un país donde ya estás presente, en el que estás trabajando ya. A lo mejor puedes tenerlo, teniendo en cuenta que habría muchas interpretaciones diferentes y habría desacuerdos. Seguramente las feministas no están siempre de acuerdo, todas las mujeres no tienen la misma opinión y esto es importante. Es decir, queremos publicar esto, a lo mejor sabiendo que no está muy bien, pero si no lo publicamos, claro, nadie va a tener esta información y esto no es ideal, así que son preguntas muy difíciles. Yo diría que en situaciones en las que tenemos un poquito más tiempo, 2 semanas, es difícil, pero si tienes varias semanas es más posible organizar la validación de estos datos, de estos resultados. El ejemplo de Women Lead in Emergencies lo estamos integrando en el proceso y creemos que este tema va a ser muy importante, pero el punto hasta el que esto es viable depende de muchos elementos, así que desde luego no es perfecto. Sorry. Yeah. The safety aspect depends. El aspecto de seguridad depende del contexto. En algunas zonas no es tan importante, en otras es muy relevante. ¿Cómo haces que tu equipo esté seguro? Hay muchas maneras en las que podemos trabajar por la seguridad de la comunidad, pero también para nuestros trabajadores. En nuestra jerga tenemos una definición para la gente que va a recoger los datos. Numerators se llaman, numeradores. Entonces tienes estos equipos que, bueno, a veces no son hermanos, pero normalmente son una pareja que suelen trabajar juntos, un hombre y una mujer. Y entonces a veces entran en situaciones muy peligrosas y tienen que recoger datos en esas situaciones. Así que a menudo diseñamos cuestionarios que pueden ser de 1 hora, pero en situaciones de mucho riesgo vemos que tenemos que hacer estas revisiones de datos secundarios y centrarnos en unas preguntas muy concretas. Esto es lo que estamos haciendo en Afganistán. Nos gustaría preguntarles muchísimas cosas sobre lo que están haciendo los talibanes. Hay mucho que quisiéramos saber, pero hacemos que la gente se arriesgue cada minuto que pasamos entrevistando a la gente. Están arriesgando sus vidas. Entonces tenemos que equilibrar esto, tenemos que construir los mecanismos para cuidar este aspecto. Esas son algunas de las estrategias que empleamos. Hola, mi nombre es Leiro Taegui de Medicus Mundi Vizcaya. Tengo una pregunta. Estamos hablando todo el rato de la emergencia, ¿no? Bien sea por un conflicto armado, por una catástrofe. Me gustaría saber también qué enfoque o de qué manera se puede aplicar a conflictos
enquistados en el tiempo, como puede ser Colombia, como puede ser la República Democrática del Congo, ocupaciones de larga historia como puede ser la Palestina, ¿no? Más allá de la urgencia, ¿de qué manera puede servir esta herramienta? Thank you. Another. Otra buena pregunta. Solo para aclarar, hemos utilizado este análisis en los 3 contextos, en Colombia, en Congo y lo que diría es que en una crisis larga llegamos a un punto en el que el análisis rápido no es lo suficientemente profundo. Si quieres ser más profundo, tienes que esperar. Así que es como una evolución natural. A veces sé cuál es la situación en el Congo, he estado ahí. En un contexto como aquel, las cosas cambian muy, muy rápido. Así que puedes estar ahí, pero puede darse repeticiones de emergencias que se dan una y otra vez. Y entonces puedes estar en un análisis rápido de género siempre, porque cuando ocurre algo nuevo tienes que hacer un nuevo análisis rápido de género. Entonces puedes tener también inundaciones, así que en ciertos contextos es como si siempre estuviésemos haciendo análisis rápidos. Por eso el enfoque programático nos dice que puede ser muy útil, porque ahí podemos mirar a temas de más largo recorrido. Pero en una crisis en países que llevan décadas en conflictos, creemos que hay otras herramientas que son más apropiadas. A veces los utilizamos, este análisis, en proyectos de desarrollo porque es muy rápido y es fácil, pero no está diseñado para eso. Hay otras herramientas de análisis cuando tienes más tiempo que son más adecuadas. Así que tenemos que ver qué es lo que tenemos delante y qué es lo más lógico en el contexto. Hola, tenemos una pregunta de quienes nos están viendo en streaming. Goretti López de Ocariz, que es de Cruz Roja, nos está preguntando, está agradeciendo la intervención, que le ha gustado mucho, y preguntaba dónde se puede encontrar la herramienta y también dónde tenéis la información sobre las formaciones. Thank you. Gracias. No tenemos todavía una página web muy estupenda, pero es fácil de encontrar. Si vais y ponéis Rapid Gender Analysis Care, vais a ver ahí que os va a llevar a un vínculo. Creo que si lo buscáis en Google, vais a encontrar nuestra página. No es la página más bonita del mundo, pero encontraréis las herramientas en francés, inglés y español. Y sobre la formación se publicará ahí, lo lanzaremos en junio de cara a septiembre en inglés y en noviembre tendrá lugar en francés la formación. Me voy a lanzar yo a hacer la pregunta que tenía antes. Bueno, yo tengo una pregunta más práctica de la herramienta y otra un poco más filosófica, no sé cómo decirlo, escuchándote. Me entraba la duda, bueno, también aclarar que mañana nos van a hablar específicamente de la herramienta, entonces, bueno, que también podremos ahí profundizar, igual conocer más en detalle, los 5 pasos que comentaba Isadora, y bueno, tendremos eso de la mano de Ximena, que la tendremos mañana aquí entre nosotras. A veces los diagnósticos tienden a recoger las vulnerabilidades, ¿no? O las dificultades o las discriminaciones, sin quitarles valor, claro, ¿no? En contextos además duros, como pueden ser los humanitarios o un conflicto. Me preguntaba si también se recogen las habilidades, ¿no? Las fortalezas con las que cuentan las poblaciones y las personas, porque a veces nos cuesta incluir eso en nuestras estrategias de trabajo, ¿no? Y en los análisis, no quedarnos solo en lo duro y lo que hay que enfrentar, sino también esas fortalezas que sabemos que las personas y los pueblos y las organizaciones tienen, ¿no? Y luego estaba todo el rato como
pensando, ¿no? Has mencionado la usuaria final, ¿no? Como que os ayuda a pensar en una usuaria final para la herramienta. Me preguntaba quién es esa usuaria final, ¿no? Porque también entiendo que puede ser diversa, ¿no? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre hacer algo, ¿no? Has dicho también que hay que ver, y ya sabemos que hay que ver la diversidad como fortaleza, pero esa usuaria final puede ser tan distinta, ¿no? Puede ser hombre, mujer, persona mayor, joven. La rendición de cuentas también me venía a la mente, ¿no? Estamos hablando un poco del análisis, como igual de un paso previo, pero luego esto se usa, se implementa, podemos volver a la población a rendir cuentas a ella, ¿no? Que yo creo que es otro pendiente también que tenemos en la acción humanitaria. Y otra igual como más subiendo un poco para arriba, hablabas más de una vez de los problemas reales, ¿no? Que tenía que ser algo práctico, que tiene que responder a problemas reales, lo has remarcado. Y yo digo, ¿cuáles son los problemas reales, ¿no? Y cómo diferenciamos ahí también, ¿no? Tú misma has mencionado que cuando estuviste ahí en Siria, pues las respuestas de los hombres y las mujeres eran totalmente distintas. En algún momento también has hablado de tener en cuenta las aspiraciones, los sueños. No sé, la acción humanitaria puede llegar a tanto, ¿no? o no, claro, no tenemos que dejar igual de pensar eso como algo aspiracional, ¿no? Thank you. I'm just trying to think. Gracias. Estoy pensando cómo responder a estas preguntas. Están muy bien. Bueno, voy a ir en orden. Miramos a las fortalezas y a las capacidades, así como a las debilidades. Por supuesto, esto es perfectamente apropiado. Mirar las vulnerabilidades, las necesidades, los problemas y los temas que les preocupan, por supuesto, pero sería un error no tener en cuenta sus aspiraciones, capacidades y sus estrategias, tanto positivas como negativas, las estrategias para enfrentarse a todo. Esto tiene que ver también, es algo positivo, es decir, el análisis rápido de género se basa en un marco que considera los problemas, las necesidades y también las fortalezas y las capacidades. Tiene en cuenta todas. Hay 7 niveles de... Aquí voy a ser muy técnica. En el análisis de género es un marco de análisis de género. Si no sois estudiantes de esto, no os preocupéis. Pero hay temas que estás intentando descifrar y que están ahí. Y eso es lo que descifras. Y el análisis de género rápido se basa en un marco de análisis, y en esos una de las cosas de encuesta es encontrar o ver las aspiraciones de la gente, igual que sus capacidades. Eso es algo que intentamos hacer con la herramienta. Tenemos que ver las fortalezas, pero también las aspiraciones. ¿Qué es lo que quiere la gente para sus vidas, para sus familias? Esto es algo que tiene que estar incluido. A veces la gente elige dejarlo fuera porque no va con la narrativa de necesitan. Pero desde un punto de vista técnico tenemos que entender también las aspiraciones. Porque todos nosotros en las crisis no nos quedamos pasivamente esperando, sino que tomamos acción. Lo mismo ocurre en todas partes del mundo. Así que entender lo que haces hoy, lo que quieres para ti y lo que esperas y cuáles son tus sueños para el futuro es muy importante. Y sí, tenemos herramientas. La favorita sería el contar historias, y eso te da espacio para que la gente cuente cuáles son sus sueños, lo que quiere hacer en el futuro para su familia y para sí mismo. Esta es uno de mis aspectos favoritos. Es una herramienta muy poderosa y pensar que hay esperanza en el futuro. Esta es una conversación muy bonita para tener con la gente y es un privilegio. ¿Quién es el usuario final? Como tantas otras cosas, ojalá hubiese tomado fotos mías la primera vez que hice este análisis rápido de género en Siria. Fue un momento muy importante, aunque yo no lo sabía entonces y no hice fotos. Pero quizá debería haberlo hecho con la primera usuaria final, que
la tuvimos en 2016 y que trabajaba con nosotros. Todo el presupuesto que tuvimos, que eran $30.000, lo tuvimos que gastar con estas personas. Esta fue la usuaria original y todo su trabajo era ver la herramienta y pensar, yo lo entiendo, está claro, pero era Courtney, una estudiante americana. ¿Representa a todo el mundo en el mundo? No, por supuesto que no. Y claro que hay distintas usuarias finales y tenemos que pensar desde esa perspectiva. Este es un punto muy importante. ¿Cuáles son los problemas reales? Cuando dije eso es que quería hablar desde la perspectiva de los actores humanitarios y la comunidad. Tenemos la tendencia a querer hacer cosas que son chulas o interesantes o, bueno, esto estaría bien, sería chulo hacer esto, en lugar de decir, bueno, este es un tema real que necesitamos resolver y tenemos que encontrar la solución, es algo que la gente necesita y la solución hay que implementarla. Así que estaba pensando más desde el punto de vista de un actor, sino esto es lo que quería decir. Pero me encanta la idea de pensar más sobre los intereses de la gente. Esto podría ser muy útil. Cuando explicabas todo el proceso y veo similitudes relacionadas con la reducción de daño en desastres, identificar los recursos disponibles para enfrentarse al riesgo, y diría, ¿quiénes son los actores responsables de este riesgo? ¿Hay algunas similitudes con eso en esta herramienta? Sí, las hay. Se ha hecho un gran trabajo sobre la reducción de riesgos en el pasado. Entonces, hay muy buenos recursos para ello, específicamente para el cambio climático también. En las emergencias humanitarias, el vínculo de ese trabajo de la reducción de riesgos se ha hecho a través de planificación para emergencias, cómo prepararnos para una crisis. Y alguna de las claves es asegurarnos de que hemos identificado las organizaciones que actúan en el lugar para poder trabajar con ellos cuando sucede una crisis. Entonces, hay vínculos, sí. En versiones anteriores, y aún está en las herramientas, había mucho trabajo que se puede hacer antes para ver cuáles son los problemas a largo plazo con el género de los que tienen que ser conscientes los actores. Se llama Gender Briefs. Podemos publicar esto cuando hay una crisis y es una actividad de preparación cuando nos preparamos. Y sí, no hay que esperar que suceda la crisis para empezar a tomar acción para la reducción de riesgos, pero también se pueden mapear los problemas que pueda haber en cada contexto. Hola, quería preguntarte sobre cómo utilizar las personas como recursos. ¿Hay algún criterio en cuanto a quién pides que lo haga o depende del contexto? Dime más, ¿en qué piensas? Estoy pensando que tenéis 24 o 48 horas para realizar esta actividad. ¿Qué haces? Lo primero, ¿trabajas con personas locales? Bueno, en tiempo real, lo que hicimos en Ucrania o qué haríamos en muchas crisis parecidas, tenemos un gran equipo en CARE, ahí somos más de 40 con el que tengo el placer de trabajar. A menudo lo que hacemos es esto lo hacemos mucho. Tenemos bastante claro qué tipos de información puede haber disponibles, tanto globalmente, y dónde encontrar las cosas nacionales. Sinceramente, para Ucrania, empezamos con datos sobre el censo, miramos al censo. No es llamar con teléfono a la gente. A menudo los teléfonos no funcionan, no sabes a quién llamar. Lo primero que haríamos es ¿cómo es esta población en términos de hombres y mujeres o edad? ¿Es una población con más mujeres o es una población más equilibrada?
es una población joven, es mayor, hay mucha gente con discapacidad, ese tipo de cosas. Esa información está disponible sobre la revisión de datos secundarios. Te da información básica de qué tipo de personas hay en el país. El segundo paso sería realizar un análisis de género. Zero Shadow Reporting. Los informes de Zero Shadow están increíbles, los utilizamos todo el tiempo, son muy buenos. Estos informes juntan las voces de organizaciones para los derechos de las mujeres y sociedad civil. Es muy bueno mirar sus análisis y mirar las relaciones de género en contextos concretos. Entonces, es una mezcla de puntos de datos y analizarlos y realizar un análisis de género que ya existe, obtener diferentes tipos de información, diferentes fuentes. A menudo también utilizamos un protocolo. En Ucrania lo que sucede es cuando una persona se va a la cama, otra persona en otra zona horaria se levanta y empieza a mirar los datos antes de pasárselo a otra persona en el Pacífico, en Australia, que sigue trabajando cuando todos los demás duermen, y etcétera. Entonces, si tenemos que trabajar rápido, esas son algunas de las maneras que lo hacemos. Sí, muchas gracias por la... La verdad es que ha sido sugerente y nos quedamos como con varios temas ahí sobre la mesa. Mi curiosidad viene por, ¿en este diagnóstico incluís ya preguntas que sirvan para la evaluación? Igual podemos tener un diagnóstico imperfecto. ¿Los proyectos se diseñan luego en base a este diagnóstico o a veces se quedan en el cajón? Y si tenéis ya elementos para evaluar qué tanto hemos usado ese diagnóstico para diseñar el proyecto y qué tanto luego el proyecto ha respondido a ese diagnóstico previo. Gracias. Thank you. Gracias. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que cuando realizas un análisis rápido, que luego se utiliza? Es una buena pregunta. Lo que estamos trabajando ahora se llama el análisis rápido. El paso 6 no está disponible todavía, pero se trata de ver el impacto, se trata de ver las recomendaciones y resultados y ver qué sucedió a consecuencia de ese análisis, qué se hizo diferente y cuáles fueron los resultados, qué sucedió. Es lo que estamos haciendo ahora mismo en Somalia. Creo que lo estamos haciendo en Colombia. Y creo que lo acabamos de hacer en Zimbabue y Malawi. Lo vamos a hacer en Afganistán. Entonces, paso 6 en el análisis te permite ver qué ha sucedido. Hay otro trabajo que se hablará mañana, es el marcador de género. Algunos lo conoceréis. Los marcadores de género y edad. Tenemos un marcador interno. Fuimos la primera organización de utilizarlo y cada proyecto en CARE se gradúa contra el marcador de género y gradúa como de transformador en términos de género eres. Entonces se recibe una graduación en cada proyecto en cuanto a la transformación que se consigue. Y he escrito los criterios y es muy difícil graduar en los criterios. Entonces la acción humanitaria quiere ser sensible al género y también responder según avanza. Algunos pueden ser más transformadores, pero hay diferentes herramientas que se utilizan. Cuando te tomas el tiempo para realizar un análisis rápido, hay que luego rendir cuentas. Antes se me ha preguntado por la rendición de cuentas y lo he respondido del todo. Hay que hacer mucho trabajo sobre la rendición de cuentas. Muchos de los mecanismos están a nivel comunitario y no están enfocados específicamente a las mujeres. Y se podría decir que todo el mundo tiene acceso a estos mecanismos de rendición de cuentas, pero creo que tiene que hacer trabajos sobre si es realmente el caso o si los problemas de acceso o la participación, quizá las mujeres a veces eligen no participar en esos métodos y quizá necesitemos otros métodos para que las mujeres participen plenamente. Recuerdo claramente hablar con una mujer en Uganda del Norte. Era una refugiada del Sudán del Sur y decía, era una abuela, su hija había fallecido y dijo, mi nieto le pasa hambre, he pagado a alguien para que escriba una carta en inglés
para mí, para decir qué le estaba sucediendo a mi nieto. He vendido mis zapatos, no me queda nada, no puedo dar de comer a mi nieto y nadie me escucha. Y estoy todo el rato diciendo a la gente y les trato de decir, pero no sucede nada. Y mi miedo es que esto puede ser el caso para demasiadas personas, sobre todo mujeres y sobre todo las marginadas, pero incluso cuando se quejan no se les escucha. Creo que es un error, hay que trabajar más y explorar más, pero aún no tenemos una solución. Quizá las personas de mañana tengan soluciones fantásticas que se puedan escalar. A veces, cuando hablamos de género en la acción humanitaria, ¿no? Volviendo al título que tenemos este año, esta edición de las jornadas, decimos que las desigualdades de género se acrecentan con la crisis, ¿no? Ya existían antes, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre decir, ¿cuáles son en vuestra práctica, ¿no? Esas desigualdades de género? Hay algunas cosas comunes, igual podemos pensarlas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son, así en 4 grandes rasgos, las desigualdades de género y cuáles son esas nuevas que crean, ¿no? Estos conflictos o estas, igual ya pensando más en emergencias o en crisis humanitarias? Eso sería una de las preguntas. Y algo que también se suele mencionar habitualmente es que abren una brecha, como una ventana de oportunidad, ¿no? También las crisis humanitarias o las emergencias, porque cambia todo tanto, ¿no? Hay un reparto también hay sexual, ¿no? De las tareas. Ahora creo que en Ucrania también se está viendo, ¿no? Lo que pueden hacer los hombres, lo que pueden hacer las mujeres. Igual, ¿no? Pues por vuestra experiencia también, ¿qué habéis visto, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas brechas de oportunidad, esas ventanas de oportunidad? Porque cambian esos roles de género, ¿no? Y los hombres asumen igual unas tareas no tradicionalmente masculinas y las mujeres también pues empiezan a tener unas tareas tradicionalmente que no eran femeninas, ¿no? Bien. Creo que va a ser la última pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta urgente entre el público? Sí. Bueno, volveremos a ti en un segundo. Es casi la última pregunta. ¿Qué es lo que vemos en común? He hablado de herramientas digitales, son muy útiles cuando se utilizan. Lo que hemos hecho es utilizar una plataforma llamada Relative Insights, una herramienta creada para cazar a pedófilos. Básicamente analiza datos escritos y se fija en detalles. Los niños no escriben igual que los adultos. Los adultos no cometen los mismos errores que cometen los niños. Entonces, Relative Insights fue creado como proyecto para proteger a los niños. Y lo que acabamos de hacer, hemos trabajado con Relative Insights para meter todos los informes de análisis rápido que hemos realizado y ver temas comunes, porque es capaz de analizar datos cualitativos y puede buscar temas comunes. Y el tema número 1, quizá esto no debería sorprender, fue sobre la violencia de género. Esto ya sucede antes de las crisis y sigue después de que suceda la crisis. Cambia, merece intentar entender lo que sucede. El análisis rápido no es una herramienta, no está diseñada éticamente para recoger datos frescos sobre la violencia de género. No vamos a donde los supervivientes de violencia para que nos cuenten sus experiencias. No es para ellos, pero te permite, ofrece información. No he leído nunca un informe sobre análisis de género que no hable sobre la violencia de género. La participación, la falta de participación de mujeres es un tema global que surge en todo el mundo. No hay datos sobre esto, no podemos demostrarlo con números que las mujeres no participan. Nadie tiene esos datos, no existe. En las decisiones humanitarias nadie lo tiene, pero hay datos sobre la participación de mujeres en la construcción de paz, pero no en las decisiones humanitarias.
no existen esos datos. Lo que sí puedo decir de analizar los datos es que la falta de acceso de las mujeres y su participación en las decisiones es un tema común, y creo que en ambos campos hay potencial para tener respuestas transformadoras diseñadas por mujeres y por organizaciones feministas para ayudar en sus contextos. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Tienes razón, hay oportunidades para nueva acción de género. Esas son las partes donde trabajamos con las comunidades para entender el poder y la participación y ver dónde quieren poner la energía los grupos de mujeres, qué oportunidades quieren aprovechar, que quizá sea el trabajo más emocionante que hacemos. The final question. Una última pregunta. La presentación, la verdad es que ha sido súper chula y no puedo esperar a que llegue mañana para seguir con la herramienta. Has mencionado Versive en la presentación, la problemática que se enfrenta en el Kurdistán con los yazidíes, y yo creo que mi pregunta iba un poco enfocada a los posibles obstáculos que podéis encontrar ante una comunidad local súper masculinizada cuando los resultados del assessment no son quizás todo lo alineados que podrían estar. Cuando, por ejemplo, esta comunidad está lanzando mensajes de repoblación de la minoría, ¿cómo lo atajáis? ¿Con qué sensibilidad podéis tratar determinados aspectos? Gracias. Oh, wow. Saving. Bueno, esta es una pregunta muy difícil para ser la última. La igualdad de género es un trabajo de reto. No es algo que todas las comunidades locales quieran abordar. Y muchas no quieren, muchas organizaciones humanitarias dicen, bueno, las cosas están funcionando bien. ¿Quiénes son estos extranjeros que vienen con una agenda extranjera? Nosotros estamos muy contentos como estamos. ¿Por qué os metéis en esta comunidad? La igualdad de género y el trabajo con ello, incluyendo el análisis de género, va a descubrir que no todo el mundo está contento. Entonces, creamos retos y intentamos que haya normas más justas para todo el mundo. Vivimos en un mundo injusto. ¿Qué es lo que hacemos al respecto? Y me encanta, mañana vamos a tener muchas experiencias, pero me gustaría ver las oportunidades que existen en las crisis y encontrar maneras de trabajar con las comunidades que se ajusten a las mismas. Para mí ha sido muy sorprendente, y para los colegas con los que trabajo también en Níger, en el Sahel, lo que los hombres, incluso patriarcales, pueden apoyar mucho a las mujeres, pueden apoyarlas mucho cuando ven las acciones, cuando ven las consecuencias de las acciones que llevan a cabo las mujeres. Y cuando implementamos estos planes de acción, vemos que los hombres, los líderes locales, dicen, nos gusta lo que están haciendo estas mujeres, lo que están haciendo con la escuela, con el agua. Estas son algunas estrategias, se les ha desafiado, pero después en casa es diferente. La experiencia nos muestra que hay experiencias en la casa y en la comunidad, y esto lleva tiempo. A la comunidad hay que darle tiempo para que se acostumbre a los cambios y los abracen, y hay que tener claro que una agenda feminista no les va a hacer felices. Pero lo que tenemos que hacer es no poner a la gente en riesgo. Se puede hacer, pero a largo plazo. Se puede empezar durante las crisis también, seguro. Bueno, pues muchas gracias a las personas participantes en las preguntas. Muchas gracias, Isadora. Ha sido un placer abrir estas jornadas contigo. Yo creo que has creado la expectativa como para que mañana nos sigan. Saludar también a la gente que está siguiendo las jornadas por streaming.
Pediros que os guardéis los cascos, las personas que habéis venido hoy, que los podéis reutilizar. Y nada, animaros a que nos sigáis acompañando mañana por la mañana. Empezamos a las 9 de la mañana y encima empezamos con una explicación muy aterrizada del diagnóstico rápido de género. Así que, como nos hemos quedado con las ganas, pues esperamos veros aquí mañana por la mañana. Muchas gracias.